Empezamos explicando el caso de Loli, limpiadora desde hace más de 12 años en el Parlamento de Andalucía. Un trabajo por el que tiene que estar unas 8 horas realizando los mismos movimientos repetidos, lo que le ha ocasionado, además de problemas de hombros y cervicales, la operación del túnel carpiano de la mano derecha. Se trata de dolencias que reciben el nombre de trastornos musculoesqueléticos, que no están recogidos como enfermedad profesional. Tenemos que pasar a la seguridad social y la seguridad social lo que pasamos es a enfermedad común, que a nosotros como limpiadora nos produce en la economía porque a nosotros nos quitan mucho de la seguridad social. ¿Qué hay, Roberto? Buenos días. ¿Un equipito? Estándar. ¿Dónde vamos? Pues vamos a San Telmo. San Telmo. Camarita. Una grabación para la que Juan Antonio, operador de cámara de televisión, tiene que llevar no solo la cámara, también el trípode, bolsa con baterías, cerca de 25 kilos de peso, que la mayoría de las veces tiene que llevar él solo, con todos los trastornos musculoesqueléticos que conlleva esa carga. Dice que aunque la empresa les dio hace tiempo un curso de escuela de espalda, actualmente no existen medidas preventivas. Por lo que yo tengo entendido, no está reconocida las dolencias que padecemos los cámaras por efecto de nuestro trabajo. No tenemos reconocido ninguna. De hecho, tenemos compañeros ya con problemas en rodillas irreversibles y lo han pasado a otro departamento. Tocando su violín, su medio de trabajo, encontramos a Uta. Así podemos entender cómo tantas horas practicando en la misma postura le han creado una tendinitis del hombro que se tuvo que operar. Al final, después de mucho luchar, nos cuenta, se lo aceptaron como accidente laboral, pero no como enfermedad profesional. La empresa en principio no se metió en el tema, porque Axel tenía que entregar la baja, la confirmación de la baja cada semana y se buscaron a una solución. La Seguridad Social, mi médica de cabecera, me dijo que probablemente era provocado por mi profesión, pero me lo tenía que luchar yo por mi cuenta. Son 3 ejemplos de distintas profesiones con el mismo resultado. La empresa, al derivar estos casos al Sistema Andaluz de Salud, se ahorra costes, mientras que el trabajador tampoco tiene la misma prestación económica ni puede acceder a las prestaciones especiales que tendría en caso de enfermedad profesional. Sobre todo la consecuencia más importante es que no se adoptan medidas efectivas en la empresa. Si esos casos de enfermedad, de lesiones musculoesqueléticas no salen a la luz, la empresa no toma medidas. ¿Qué medidas podría tomar? Pues desde organización del trabajo, turnos rotatorios, menor carga de trabajo, en fin, quizás medidas simples que podrían repercutir en una mejora de la salud de esas personas trabajadoras. Según la primera encuesta andaluza de condiciones de trabajo, más del 75% de los empleados afirman sentir molestias musculoesqueléticas dentro de su entorno laboral. Un dato que Comisiones Obreras denuncia dentro de la campaña Ponle cara a la enfermedad, tu salud no está en nómina. Ya, ¿por qué estos videos, no? Porque nosotros hoy día tenemos el tema de hablar la salud ocupacional, ¿no? Y tiene un sinfín de aspectos que hablar al respecto, ¿no? La salud ocupacional en el Perú. Yo siempre me gusta leer cosas del extranjero porque digamos que los países como, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia, Chile, ¿no? Por nombrar algunos que yo considero pues es unos crack, al igual que Japón, por el tema de que ellos obviamente desde su cuna de formación, digamos, de la parte industrial, ellos han visto todos estos temas, ¿no? Pero de una manera no vistos desde el fondo, como seguridad y salud ocupacional, sino como el tema de la seguridad industrial. El tema es de que toda actividad, correcto, nos puede llevar a un tema de problemas de salud ocupacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que hacernos una pregunta y es materia de investigación, ¿no? ¿Por qué los docentes de los colegios a veces, por ejemplo, sufren de, digamos, varices, ¿no? ¿Qué cantidad de porcentaje estos docentes puede desarrollar varices? Porque, por ejemplo, el tema del docente, por ejemplo, conozco un par que ya a su edad madura de 70 años,
digamos, después de tiempo, de haber dejado, pues, de repente por ahí el tema de dictar, de repente 2, 3 años, ¿no? Pero toda su vida han sido docentes de los veintitantos años, del magisterio. Han desarrollado el tema de lo que le llama el hombro, dolores en el hombro terribles, el estiramiento del tema de, digamos, los músculos, y al final, pues, los han tenido que operar. Es dolorosísimo, ¿no? Ambos casos, el seguro lo mandan a 7 meses, 8 meses a esperar un tema de una operación o de repente ver al especialista. Entonces, ¿por qué optan estas personas por sector privado, no? O sea, ver una clínica y la operación está aproximadamente entre los 10.000 a 12.000 soles, fuera de la hospitalización y fuera del anestesiólogo. ¿Por qué? Porque en su momento ellos de repente no sintieron, movían los hombros, pero que era que antes pues se usaba mucho el tema pues de la tiza, también personas con afectaciones, digamos, de asma. Entonces, imagínense por hablar de la rubro del maestro, de la parte digamos, de todos los que obviamente consignan, ¿no? Al tema de este tema del magisterio, igualito ese profesor universitario. Todo el entorno de trabajo y la actividad que hace la persona, cómo lo desarrolla, puede llevarlo a un tema de salud ocupacional. En medida de ello, nosotros hoy día en la clase es importante que nosotros veamos la profesión y la salud ocupacional, ¿no? En la industria del Perú. No sé si ven el PPT, por favor. Sí, profesora. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, ojo, es promover y mantener al más alto nivel la salud de los trabajadores. Cuando yo digo al más alto nivel, acá parte dos cosas. La ética profesional, porque yo puedo tener muchos conocimientos, pero si yo no tengo ética, yo veo la carrera como una cuestión de cómo aquí hago ciertas cosas, me voy a otra cosa, hago asesoría, que es normal que toda persona quiera tener mayores ingresos, pero si yo voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. No sé, por ahí me puedo asimilar con asistentes, lo que fuera, pero yo tengo que hacerlo bien. Por eso dice al más alto nivel. ¿Qué significa al más alto nivel? Porque tengo que ser un profesional que articule con otros profesionales que estén relacionados al desarrollo operativo de esa parte, forma de producción o del tipo de empresa, y también que obviamente tenga muy cerca a los médicos, a las personas que obviamente están obviamente atendiendo la parte del seguimiento de la salud ocupacional, las enfermedades mentales ocupacionales y todo lo que obviamente esté consignado, pero hacer propuestas que estén, digamos, muy ajustadas a la realidad de la empresa. Por eso hablamos del más alto nivel, porque no solamente, repito, es el conocimiento, las leyes, las normativas. Las leyes te dicen es lo mínimo. La gente se va hacia eso. No, hay que aplicar investigación. Y para eso se prepara la gente en la universidad, para que te dé las bases de cómo hacer un investigador, para poder dar soluciones efectivas en la empresa. En relación a las enfermedades de origen ocupacional y la ocurrencia de accidentes debido a las tareas relacionadas con el puesto de trabajo, ¿no? Una persona que, por ejemplo, está en el sector, digamos, parte del sector agrario, en el sentido, por ejemplo, que va a lavar espárragos, por ejemplo, ¿no? En una empresa, ¿no? En grandes tinajas, ¿no? El tema, pues, de lo que se refiere a los depósitos de caño. Estas personas se mojan, por más que tienen los zapatos de caña alta, se mojan, toman, digamos, rutinas de actividad poco peculiares, porque una vez encontré a una encima de una de las tinajas, ¿correcto? Y ojo, le estoy hablando, imagínese usted es un caño, que el caño pues tiene un depósito cuadrado donde tú te lavas las manos, nosotros lo vemos chico, pero imagínense eso multiplicado por 100. ¿No? Cada tinaja para lavar las papas, para poderla obviamente sacar al sector productivo, por ejemplo, también, digamos, cortados o de repente, digamos, en los espárragos para poderlos lavar o los mangos, pero a veces ellos se les hace difícil manejar, obviamente, el tema de sacarlo, ¿no? El pasarlo hacia el otro lugar cuando el proceso productivo no lo han diseñado bien. Entonces tú te encuentras a un operador encima del caño, tratando con un palo, con un rastrillo para poder, obviamente, que otro trabajador levante los mangos, levante el tema de los espárragos. Y eso ocasiona que la persona tiene que subirse arriba, puede caerse, ocasiona obviamente que está haciendo trabajos que no van en relación a lo que obviamente tiene que ver en la tarea.
Entonces, por un lado, tenemos que prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales, evaluar y determinar la salud del trabajador, y la salud del trabajador no solamente es, oye, tiene diabetes, tiene, no sé, le puede desarrollar un tema sobre el túnel carpiano, no, la salud del trabajador. ¿Qué salud tiene esa persona, no? Hay el caso de un trabajador ahorita, una trabajadora ahorita que, por ejemplo, está bien delgada, por ejemplo, ¿no? Se mantiene, digamos, tiene alrededor de 45 años, pero se mantiene delgada, pero tiene un tema de desvanecimiento, un tema que no tiene energía. Entonces, todos los cuidados en la empresa, pues, se está dando, ok, le han dado los procedimientos, o sea, hasta que obviamente una de sus compañeras habla y dice que esta persona no come cuaque, no come arroz, no come tampoco dulces, que no come nada, que para, digamos, es una persona que es lo que yo les llamo las hipocondríacas, ¿correcto? Y esto origina que ella ya no tiene las energías necesarias, porque ya su cuerpo de repente ya llegó a su energía a tope. Entonces ella tiene ciertos desvanecimientos. Entonces, el doctor ha conversado con ella, la psicóloga ha conversado con ella, y al final dice que es un cuadro de una persona que obviamente piensa que todos los alimentos están mal. Es un tema de, digamos, de salud mental, porque una persona que obviamente atenta contra su salud en el sentido que no come lo que tiene que comer para poder, obviamente, quemar las calorías necesarias, entonces estamos hablando de una persona que está fomentando una enfermedad ocupacional. Una enfermedad ocupacional que puede caer desde el punto de vista de, obviamente, de que ella está haciendo actividades que obviamente va en contra de lo que ella puede hacer, y eso puede ocasionar que tanto, dijo él, sus músculos, la parte de ella como persona, el tema de la columna le pueda funcionar mal. Pero no es la raíz el tema del trabajo. Ojo, el tema que se ha detectado es que viene de la forma de alimentación, donde esta persona no cena en la noche. Es una persona que hace traslado, tiene todo lo que es el tema de, digamos, energía mental, utiliza energía de actividades. Entonces ella por lo menos está en los 500 calorías que debe consumir. Sin embargo, según lo que se sacó en la cuenta, está consumiendo menos de 120 calorías. Entonces, ¿de dónde viene la raíz? Por eso dice que evaluar y determinar la salud del trabajador. ¿Correcto? Identificar los factores de riesgos ocupacionales en el trabajo. Una cosa es el riesgo de la persona y otra cosa es del trabajo. Cumplir la legislación vigente en relación a la salud ocupacional en el país que estemos, tanto en el Perú como en el extranjero. Siempre tenemos leyes a nivel de Estado, los órganos suprarrectores, cuáles son, tenemos que ambientarnos en el trabajo. El área de salud ocupacional cuenta con los siguientes servicios: acciones médicas en caso de enfermedades comunes y ocupacionales. ¿Cuáles son esas acciones médicas? ¿No? Enfermedades comunes puede ser la tuberculosis, que se ha infectado la persona en la planta, porque la tuberculosis obviamente es un tema de contagio, ¿correcto? O también porque alguien está mal parado, o también se le desarrolla la tuberculosis porque esa persona no ha sido muy alimentada, por ejemplo, en su etapa de niñez, etapa de adolescencia. Esto ocurre mucho y se está viendo de que son personas que en algún momento, por ejemplo, fueron gorditas cuando eran, por ejemplo, adolescentes, no preadolescentes. Y los padres pues dicen, no, tienes que dejar de comer, no comas, no tomas desayuno, toma un vaso de leche, no, porque estás engordando. Entonces, eso le pasa a la factura. Y si esto va abrigado a un tema de condiciones laborales que obviamente ejerce la persona, entonces obviamente se le desarrolla el tema de la tuberculosis. Tiene el sistema débil. Atenciones médicas en caso de accidente de trabajo, la consejería médica, asesoría de los riesgos ocupacionales de su puesto de trabajo, que debe ser a través de capacitaciones. Entonces, ¿qué es la salud ocupacional según la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano suprarrector a nivel mundial? El objetivo de la salud ocupacional es brindar el bienestar físico y social del trabajador, y no meramente la ausencia del daño o enfermedad. O sea, no es que yo piense que va a haber una ausencia del daño o enfermedad. Yo lo que debo ver es el tema del bienestar físico, mental y social del trabajador. Por lo tanto, debo ver todos esos puntos desde el entorno de trabajo. Ojo, que esta premisa, si ustedes se recordarán, está dentro de la ley y el reglamento. La ley dice, se tiene que evitar los peligros que obviamente pueden ocasionar daño al trabajador desde el punto de vista físico, mental, social, psicosocial del trabajador. Y el reglamento también te dice lo mismo y adhiere procesos. Ahora, luego tenemos concepto de importancia.
¿no? ¿Qué hacer con intervención multidisciplinaria de carácter preventivo, de control de seguridad y higiene, ¿no? Que es lo que obviamente debemos darle importancia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el tema de la intervención multidisciplinaria de personas que conocen sobre el tema? Por ejemplo, son quizás mi empresa es una empresa, una gran industria que tiene más de 3.000 trabajadores. Si estoy trabajando en Estados Unidos, acá en el Perú, pues conozco hasta de 2.000, que obviamente en el tema de confecciones. Hay otros, obviamente, como Bacus, que son consorcios que tienen esa cantidad también de personas. Pero ¿cómo, qué hacer como en la intervención multidisciplinaria, hablando de los equipos de trabajo que tengo que ver, para poder controlar la seguridad y higiene de la empresa? Actúa sobre los factores que obviamente, cuál es la importancia de actuar sobre los factores de riesgos propios y agregados en la naturaleza de la actividad laboral, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esa actividad laboral? Si se está haciendo con los procedimientos adecuados. Evita que se afecte la salud de los trabajadores, ¿correcto? Cuando obviamente tenemos una importancia. Debemos evitar que afecte todo proceso a la salud de los trabajadores. Operar teniendo en cuenta la interacción, requerimientos y limitaciones de las personas trabajadoras, ¿no? ¿Cuáles son esos impedimentos? Esos que obviamente están dados por diferentes aspectos. Aspectos de impedimento por la osamenta de la persona, o por la talla, porque depende de una persona, hay chicos que miden 1,40 m, yo me he chocado con trabajadores que miden 1,40 m, son delgados o gorditos, me he chocado con gente que mide 1,90 m. Entonces, ¿cómo obviamente vemos que puede ser la altura, puede ser una limitación? Vamos a suponer que tengo un tema de costura recta, meto una persona de 1,90 m en una máquina de costura recta, tengo que ambientar, tengo que subir la máquina, tengo que ver cómo ambiento el puesto de trabajo al trabajador. Incluye datos a la salud producto de los desastres naturales y los desequilibrios ecológicos sobre el ambiente, ¿no? Que debemos incluir, debemos promover y mantener el más alto nivel del bienestar físico, mental y social del trabajador. ¿Y qué significa tener el bienestar físico de la persona? Pues en lo mínimo tenga algún malestar, pero para ello tenemos que aplicar, repito, investigación, ver artículos, hablar con médicos, ver propuestas, estar en círculos de investigación, si estoy en seguridad y salud en el trabajo, que estén relacionados, por ejemplo, a enfermedades musculoesqueléticas, trastornos musculoesqueléticos o de repente enfermedades que obviamente son afecciones por de repente contagio, como es la tuberculosis o pandémicos. Entonces yo voy adquiriendo a través del tiempo cierto manejo con respecto a ese tema. Previene todo daño causado a la salud de los trabajadores para las condiciones de trabajo. Hay que proteger al trabajador en su empleo contra los riesgos resultantes de la salud y la existencia de agentes nocivos. ¿Qué tanto ese químico, no solamente en la ficha SDS o MSDS, que me da una notificación primaria? Pero yo tendría que ir, por ejemplo, no sé, estoy articulada, que eso es lo que busca la OMS, la OEDS te dice, oye, ¿sabe qué? Hay que articular el Estado, la empresa y las universidades. ¿Por qué entran las universidades? No porque solamente dan el tema de los profesionales, que para una clase de seguridad y leyes te digo, ¿sabe qué? Te da el tema de los profesionales, para lo que es salud ocupacional, para el tema de higiene laboral, yo les tengo que decir que el profesional obviamente es parte de, o sea, la universidad prepara personas que tengan el nivel investigativo. Ya no solamente es conocimiento, es que por eso se fomenta y se requiere hacer círculos de investigación. ¿Cuál es el objetivo de un círculo de investigación? El fondo verdadero, que la persona aprenda a investigar, que aprenda obviamente a tocar puertas, que se le conozca desde joven el tema de esa actitud y que se conozca organismos que obviamente puedan ayudar a poder complementar ese tipo de estudios para tener propuestas adecuadas. Y, por ejemplo, en materia, por ejemplo, el amianto, ¿no? De todo lo que conocemos del amianto, el asbesto, de repente hacer pruebas que otros materiales pueden sustituir el tema de ese uso de ese amianto, en qué porcentaje para poder disminuir. O sea, estamos hablando de que si yo tengo un 40% de amianto y no sé, 10% de asbesto y hago otra evaluación de otro material, aquí yo tengo 40% prácticamente que estoy nocivo para la salud y esto me ocasiona porque la persona está 8 horas manipulando el tema. Entonces, de repente consigo un material que yo voy a poner en porcentaje, no en total, porque no puedo sacar la base del asbesto, el amianto de repente, porque una cosa es puedo eliminarlo, como que de repente no puedo, pero sí, por ejemplo, de asbesto puedo poner 5% y de lo otro de repente 10%. Entonces, bajo de un 40% a un 15%. Eso quiere decir que el nivel de contaminación sobre estos dos productos en relación a la persona, si antes obviamente estaba en un tema de 300 partes por millón, ahora de repente se ha reducido a 100 partes por millón y ya logro estar dentro de los límites permitidos. Pero eso no quiere decir de que obviamente eso esté bien. Puedo seguir trabajando para obviamente
qué tipo de... Entonces, esa es la forma como se trabaja. Y hay que poner, obviamente, al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas, psicológicas, adaptados todo el proceso en el trabajo, adaptando los procesos de trabajo al hombre, según la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Porque obviamente no es que partimos de la nada. Ahora, cada constitución política, si usted revisa la constitución política de Venezuela, de repente Costa Rica, de repente Estados Unidos, todos te dicen, todo empleador debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y la seguridad en el trabajo. Higiene que está vinculado con el tema de salud ocupacional. Ahora ven, hablamos de constitución política, o sea, quiere decir que esto viene desde la Organización Nacional de las Naciones Unidas, OEDS, viene sobre la OMS, viene sobre el tema del Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, leyes, políticas nacionales, y obviamente esto nos lleva hasta un código de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Indagar los riesgos del trabajo, indagar, detectar, esa es la obligación, pero él no lo va a hacer, él va a contratarte para que tú lo hagas. Cooperar con los institutos nacionales de seguridad, solicitud de cuando la información que requiera, por ejemplo, viene el Instituto Nacional de Seguridad de cada país o de repente te dice, ¿sabe qué? Necesito la información de tu planta, tienes que darlo adecuadamente, se espera. Si hay un sistema de gestión que yo tengo registrado todos los pasos y las actividades de la empresa y tengo que extenderle. Para facilitar las investigaciones, permitir la inspección de las instalaciones, capacitación y adiestramiento. Ojo, yo hablo capacitación, adiestramiento y el otro es desarrollo de la habilidad. Yo pienso que una persona, digamos, tú llegas a desarrollar una habilidad. Eso es importante. Cumplir con normas y disposiciones legales, proporcionar y garantizar los EPP, ¿no? Obligaciones del trabajador, someterse a exámenes médicos de ley, asistir a los programas de capacitación, participar en la planificación de la salud ocupacional, uso apropiado de los equipos de protección personal y otros que se consideren, ¿no? No entorpecer la aplicación de las medidas de la salud ocupacional. Eso de entorpecer, por ejemplo, hay entidades, y les voy a hablar de entidades del Estado. Por ejemplo, dime, ¿me dijiste algo? Todo se escucha, ¿no? ¿Está bien? Ay, 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 perdón. Gracias, gracias. Entonces, te dice, no entorpecer la aplicación de la medida, por ejemplo, ¿no? Hay entidades del Estado, les comento, que ellos también están obligados a hacer los exámenes médicos ocupacionales. Por ejemplo, ¿no? Y mandan, contratan, ¿no? Hacen el contrato, ¿no? Y resulta que hay 4 o 5 trabajadores que no quieren hacer el examen médico ocupacional. Y esto lo noto en personas que son mayores de 50, 60 años. No quieren hacer el examen de medicina. De los 117, por lo menos 7 no van. Cuando van a auditarlos, se va a auditar, no están. Entonces, eso está contra la ley. Dicen, no, pero ¿sabes qué? Mira, se le ha dado todas las medidas, se le ha avisado, ahí se ven los correos, se ve todo, pero no les da pretextos, ¿no? Que donde obviamente lo están haciendo es muy lejos, digamos, no, porque yo voy a traer lo mío, yo me hice en otro lugar y obviamente porque estoy enseñando y me hicieron ahí, entonces pues no voy a hacer 2 veces, si quieren le traigo la copia. O sea, ahí estamos hablando de lo que el ser humano, lo que obviamente hablamos, ¿no? Hay que ver ese perfil de las personas en el sentido emocional y psicológico, que no ayudan al sistema de gestión, porque el tema hay que explicarles cuál es la importancia de la salud ocupacional y si se les explicó, yo no entiendo cómo una persona, si se le está explicando, perdóneme, pero, o sea, no, digamos, hacen caso. Son personas sumamente rebeldes. Entonces, obviamente, ¿cuál es la solución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización? ¿Qué es lo que te dicen los bufetes de abogados? Bueno, entonces hay que ajustarse al tema del código de contratación, hablando de la 728 o de otros que obviamente están relacionados a la entidad pública, y se empieza con una advertencia por escritos, primera, segunda, tercera, si la persona no va, entonces sale por más que sea permanente, porque no está cumpliendo con el tema de la salud ocupacional. No alterar los elementos de protección en máquinas de instalaciones, no alterar información y avisos sobre la salud ocupacional. Ojo, no alterar las informaciones. Las responsabilidades en seguridad y salud ocupacional, principio general de la salud, ojo, principio general de salud que viene de la UNESCO, Organización Mundial de la Salud, ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que signifiquen peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población y deberá evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones a favor de la salud de los terceros. O sea, yo, así sea, salud de la comunidad, personas terceras, contratistas, yo debo participar.
No es que obviamente han habido accidentes, por ejemplo, les digo, han habido accidentes porque la empresa ha subcontratado a alguien y dice, no, yo lo subcontraté, esa es otra empresa, yo no tengo que ver nada. No, señores, sí tienen que ver, porque obviamente el que contrata es responsable de esa persona que va a hacer un trabajo en la empresa o de repente por ahí lo va a hacer afuera, pero él es responsable también. ¿Por qué? Porque le tiene que haber dado su política, ha explicado obviamente el tema de los peligros dentro de su planta, pedir obviamente su política y ver, o sea, más claro, estamos hablando que sea un proveedor homologado, que reúna las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por eso que en el tema de la ley está el tema de compras. Dentro de las responsabilidades, obviamente podemos citar acá, ¿no? Con la aplicación de una suspensión del proceso a prueba, ojo, escuchen, mecanismo que introdujo el nuevo Código Procesal Penal a favor del gerente de la compañía, ¿correcto? Este, o sea, un nombre de la compañía X, este se comprometió al pago de 30 millones a los parientes de Marvin Herrera Hernández, quien tenía 28 años, y de Gilberto Barrantes Román, de 30. Para el juez Mario Gallardo, la suspensión del proceso a prueba fue confirmado al considerar que todas las personas tienen derecho a una decisión judicial en un plazo razonable. Y en este caso ya habían transcurrido 6 años, ¿correcto? Además, el imputado reconoció su responsabilidad en el mortal accidente, presentó un plan de reparación del daño y ofreció el pago de una suma que parecía justa según la palabra del juez Gallardo, ¿correcto? Entonces, estos son términos procesales, que obviamente cuando hay un tema de una persona que, digamos, tiene el tema de que le ha ocurrido un accidente o el desarrollo de una enfermedad profesional, podemos llegar obviamente a cantidades que eso va a depender de la complejidad, del no trabajo, del tema del, digamos, del empleador. Por ejemplo, acá en el país tenemos el tema de la SUNAFIL y también tenemos el tema de las multas o lo que tiene que ver la reparación e indemnización por el tema que obviamente se le ocurre a la persona. Ojo, eso no quiere decir que lo aplican al 100%, porque eso es lo triste del tema, ¿no? Siempre tienen una salida, ¿no? Y hay argucias, ¿no? Dentro del tema, digamos, empresarial, para poder zafarse de la situación, porque están corriendo el riesgo de que les cierre la empresa y están corriendo el riesgo, obviamente, de multas mayores. Entonces, eso también, ahí hay una falta de ética, a veces de muchos que están en la seguridad, salud en el trabajo, porque los presionan y a veces, pues, como dicen ellos, tenemos que comer, tenemos familia, tenemos que pagar colegio, pero ojo que ahí hay un punto que obviamente se tiene que evaluar. Esto ocurre en nuestro país, porque en otro país hay denuncias, simplemente socorre inmediatamente el Estado, como en Estados Unidos, toma pautas en el asunto y obviamente ya no hay nadie que lo pare. Por más que tú obviamente hagas lo que hagas, no hay nadie que lo pare. Todo accidente, salvo que obviamente el agraviado retire la denuncia, pero siendo un tema laboral, sigue el tema de su evaluación. Todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y permanencia del empleador o sus representantes y que pueda producirse la muerte, pérdida o reducción temporal o permanente de la capacidad para el trabajo es un accidente laboral. Porque algunos dicen, y eso hay que pensar, dice, bajo la dirección y dependencia del empleador o sus representantes. ¿Por qué? Porque a veces dice, no, yo no le mandé, pero sin embargo el jefe le dijo al asistente, al supervisor, ¿sabes qué? Mira, dile que vaya a tal labor, ¿no? Y que le lleve, pues, traslade la oficina a otro lugar. Del gerente, ¿no? Y dice, no, pero yo no le dije, yo no fue el que le dije. Comienza el tema porque, por eso dice, la persona que es, digamos, el directo, como el que obviamente asigne, le encargue la labor. Y en el trayecto, otro de los aspectos, casa, trabajo y viceversa, ¿no? También se significará como accidente de trabajo, casa, trabajo y viceversa, y esto es muy controversial. Ya en otros países ya se está viendo que el tema de un accidente de una persona en el trabajo, o sea, más claro, en el trayecto, digamos, lo asumen, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando el recorrido no haya sido variado por motivos de su interés personal, que quiere decir que no haya bajado, de repente ir a hacer compras, etcétera, siempre que el empleador proporcione directamente o pague el transporte, ojo, también de ese punto, que el empleador obviamente pague el transporte, en el acceso al centro de trabajo deben también afrontarse los peligros de la naturaleza especial inherentes al trabajo mismo, ¿no? O sea, entrando al tema del, digamos, de la puerta, de repente hay un tema que las personas se pueden, digamos, está fuera, pero que está entrando al puesto, a la empresa. Eso también es cierto, que están
externos a la empresa, también actualizar todos los días, que los trabajadores puedan entrar adecuadamente. De repente han hecho una zanja en la noche, la gente, por ejemplo, del tema de, digamos, del sector agua, entonces se tiene que, si no le han dejado las señalizaciones bien hechas, pues el equipo tiene que salir y ver el tema cómo se va a hacer, cómo van a ingresar las personas. De repente tienen 2 puertas, 3 puertas, ingresa por las otras puertas, esas no. Eso es lo que obviamente se quiere, digamos, tener en cuenta y se tiene que dejar claro. Ahora, exclusiones, ¿no? Con respecto a, obviamente, con el tema de las reglas de trabajo, no constituyen riesgo de trabajo dentro de estas reglas los provocados intencionalmente o hechos dolosos, ¿no? O los debidos por la embriaguez, o debido por el tema de estupefacientes, o de repente por el tema de otros aspectos que definitivamente y son adrede, ¿no? Que son provocados, que realmente lo ha hecho porque le ha dado la gana, ¿no? Eso obviamente no se constituye dentro de un tema de un riesgo de trabajo, ¿no? Que obviamente se pueda tomar en cuenta. Definiciones, salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, cogiendo lo que dice la Organización de las Naciones, digamos, la Organización Mundial de la Salud, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Trabajo es toda actividad que el hombre realiza con la transformación de hacer algo. No solamente es la transformación de un producto, sino también puede ser el servicio, ¿no? Eso es un trabajo, ¿no? Yo puedo hacer un servicio, de repente un servicio intelectual en la computadora, soy un crack en el tema de desarrollo de sistemas, o de repente pues hago teletrabajo, etcétera. Factores de riesgo es el elemento, fenómeno, ambiente o acción humana que tiene la capacidad de producir alteraciones o la salud de la persona o daños materiales, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo que tiene la persona, los factores de riesgo que están en el entorno laboral. Dentro de este contexto es muy importante conocer, obviamente, y resalto el tema del reglamento, dentro del reglamento del comité, que ya sabemos nosotros, más de 20 trabajadores requiere un comité de seguridad, salud y trabajo que esté estipulado en la ley de 29.783, como también el reglamento, cómo se constituye el tema del comité, cómo se va a hacer el tema de, digamos, las elecciones, quién convoca, la primera instalación, los documentos que obviamente se requieren, eso está estipulado en la ley. Por cada centro de trabajo se activa y desactiva la comisión. Eso está en función de, obviamente, de ver en la situación en cuál es la performance. Por ejemplo, hablando de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ahorita han convocado Comité General de la Seguridad, Salud de Trabajo y Creo Ambiente dentro de toda la universidad. Habían facultades que tenían sus comités, como era el caso de nosotros, ¿no? Y me acuerdo que para la última auditoría, segunda revisión, hubo un comunicado, miren ustedes la interpretación, ¿no? Un comunicado donde decía, pues que hasta ese momento, que estamos hablando hace como 3 meses, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo no sabía, ¿para qué les digo? No habían comunicado, la falta de comunicación también, y el asunto era de que, digamos, decían de que todos los comités de cada, o subcomité de cada facultad ya no, o sea, no tenían vigencia, o sea, ya cancelaban el tema de su digamos, de su operatividad. Entonces, cuando vamos a hablar para el tema de la segunda revisión, se llama pues al jefe de lo que es el tema del presidente del comité y dice pues que él ha recibido esa instrucción de parte de la parte de recursos humanos, que le han dicho que no. Le digo, pero ¿cómo va a ser? Todo comité, obviamente si van a haber cambios, perfecto, y eso está en la ley, todo comité prevalece hasta que se pueda nombrar el nuevo comité. O sea, tú no puedes dejar, tú sigues siendo parte del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, porque recién creo que lo han nombrado hace 9 meses, 8 meses, tú sigues siendo. El tema es que se convoque, si convocan, que ya convocaron, y obviamente ya tú sigues. Por lo tanto, acá hay documentos que tienes que presentar y tú tienes que seguir con tus seguimientos. Pero es quien interpretó. Para interpretar, si no sabemos, hay que ver con un abogado, y si no, ya vas conociendo en el camino y te vas dando cuenta hacia dónde va. Para ello tienes que tener varios flujos de información. Se envía un informe anual también. Política Nacional de la Salud Ocupacional. El Estado prioriza, brinda respuestas al programa del trabajo decente, ¿correcto? Esa es la Política Nacional de Salud Ocupacional de cualquier país, trabajo decente y la adhesión del país a la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que le estoy hablando, para lograr el mejoramiento de la salud de las personas en el trabajo. Entonces, eso significa parametrarnos, o sea, no es que yo los quiera parametrar, pero el tema es que entiendan, ODS, el tema de la UNESCO, el tema de la Organización Mundial de la Salud, hasta llegar obviamente al país, y obviamente hay un tema de estrategias iberoamericanas sobre el tema de seguridad, salud en el trabajo, ¿correcto? ¿Y cuál es la estrategia, digamos, iberoamericana? Es obviamente reducir digamos, esas cantidades estadísticas en relación al tema de los datos por enfermedades de seguridad, perdón, de salud ocupacional. ¿Cómo reducimos?
Entonces se está formando investigaciones. Inclusive la Organización Internacional de Trabajo hasta hace creo 4 años, 5 años atrás, no tenía un tema de un centro de investigación. Ahora tienen un centro de investigación correlacionado al trabajo por las diferentes estadísticas que se han llevado, que obviamente se dé, por ejemplo, si dicen que las personas pues obviamente no usan los CPP, ¿cómo, por qué no usan los CPP? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Hacia dónde va el tema de esa inclinación por no usar las CPP? Que eso lo va a llevar obviamente a dar información a la comunidad internacional, a las empresas, a las universidades, para poder captar y poder trabajar sobre ello. Tener una parte, un bastión de dónde agarrarnos, ¿correcto? Si dicen, por ejemplo, es por el tema de la idiosincrasia de las personas, entonces tenemos que unificar el tema del criterio de la cultura y la seguridad primero, ¿correcto? Nadie te da una receta, pero yo le digo, el tema de la cultura de la seguridad, ver el tema de una disciplina y ver el tema, obviamente, de la empatía con respecto al sistema de gestión. Por ejemplo, son cosas que se pueden ser como medidas correctivas. Ahora, Día de la Seguridad, Salud en el Trabajo, en base a esto, en base al tema de la salud ocupacional, es muy importante, ya todos sabemos que el 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad, Salud en el Trabajo. ¿Qué es lo que obviamente se institucionaliza este día? Se ha institucionalizado porque el tema es de sensibilizar, ¿no? Buscar la central, el tema de, digamos, del conocimiento de la comunidad internacional sobre el tema de la importancia de la seguridad, salud en el trabajo y sobre todo de institucionalizar a nivel mundial la importancia que tiene el cuidado de la salud de las personas, porque ese es, y también evitar los accidentes por si acaso. La salud ocupacional y las pandemias, ¿no? Ejemplo, el COVID-19. Empezamos con el teletrabajo, ¿no? Y el teletrabajo en tiempos de COVID-19, por ejemplo, donde la persona estaba en su casa, decía, papá, usted es esta figura que obviamente me parece divina, porque obviamente da un ejemplo, ejemplifica bien, obviamente, lo que se ha vivido en el tema del teletrabajo, ¿no? Entonces, el cambio de rutina, el aislamiento forzoso, el tema de los hijos, gente que no estaba acostumbrada a estar en su casa, llegaba a las 9 de la noche, 10 de la noche, por más que era padre, o de repente la madre, porque era su tren, tenía una persona que cuidaba a los hijos, la abuela, la tía, no lo sé, o el hijo mayor, no lo sé, o el hermano, la hermana, causado por el virus, anulados en la ansiedad de las pérdidas de ingresos, aumenta la tensión y los conflictos familiares, aumentaron muchos conflictos, había gente, y entró la parte psicológica, la ayuda por parte del gobierno, pusieron pues ayudas psicológicas por teléfono, vía telefónica, hablando del Ministerio de Salud ya casi para el año, digamos, comienzo del 2021, porque obviamente se fue generando un tema de súper estrés, la gente ya estaba al borde del colapso, querían separarse, entonces hubo grandes denuncias del tema de, digamos, de violencia, entonces eso generó esos aspectos, ¿no? Entonces, tenemos que ver también que dentro del desarrollo del trabajo, fuera de la parte psicológica, ¿lo correcto? Psicosocial, tenemos los riesgos químicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos físicos y todo tipo de riesgos que esté connotado, ¿no? Con el tema de la casa, ¿no? Riesgo físico puede ser la iluminación, puede ser el tema, por ejemplo, de alguna vibración, porque de repente, digamos, vivo en un lugar que está cerca de una carretera central, ¿no? Donde pasan camiones, por ejemplo, ¿no? Y yo soy en un edificio, tercer piso, y se siente como el camión mueve, ¿no? O sea, puede ser. Evaluación de los factores de riesgo psicosociales. Hay que ver la intralaboralidad, extralaboralidad y el estrés. Y la intralaboralidad, estamos hablando de la parte laboral de la persona, que obviamente, digamos, dentro del contexto personal y dentro de la parte local, de lo que se refiere, donde desarrolla la tarea, en la parte, pues, digamos, de este trabajo, pues, a distancia, ¿no? El tema, por ejemplo, del estrés, ¿no? La laboralidad y todo ese tema de que obviamente va lo externo, la parte laboral, que el que tenemos que, digamos, realizar, porque de repente no nos alcanza tiempo, todo esto ocasiona estrés. Entonces, estos riesgos psicosociales, pues, en realidad nos fomenta el tema de un daño mental, inclusive a la salud. Sabemos nosotros, y hay investigaciones, pueden buscar ustedes a través de artículos, la raíz del cáncer es el estrés. La raíz del cáncer es el estrés, el tema de la monotonía, el estrés saturado de las personas. Eso también, ¿por qué? Porque se genera una persona ácida y el cáncer vive en las zonas ácidas. Ahora, tecnoestrés, ¿no? Tenemos ese todo comportamiento atentado a la dignidad de la persona, ¿no? Ejercido por forma reiterada, potencialmente lesivo, ¿no? El acoso laboral, ¿no?
esto es que inclusive han salido leyes sobre el acoso laboral, el acoso sexual, etcétera, ¿no? Porque también puede haber que no es sexual, pero es un acoso laboral de alguien que pues no puede ver a una persona y obviamente le hace la vida a cuadritos, ¿no? Ahí estamos hablando de que el supervisor, el jefe, obviamente no tiene una inteligencia emocional. Por eso es muy importante que los jefes, los gerentes, los supervisores, la gente de seguridad, sobre todo la gente de seguridad y salud en el trabajo, tenga un manejo de inteligencia emocional. Resiliencia, capacidad que nos permite asumir retos con relación obviamente al medio, de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, el tema del COVID tuvimos que tener un tema resiliente alto, ¿no? De poder obviamente tener tolerancia con los hijos, la situación, el tema de lo que obviamente se da en la universidad, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Cómo iban a dictar las clases. O sea, hubo una resiliencia de aceptación, de tratar en lo posible de ver los recursos, ¿no? Que no se tenía, ver la forma que si no conocían enseñarles. Entonces hubo un tema de resiliencia y de aceptación. Pero todo ello obviamente son factores de riesgo, que si una persona no ha sido resiliente, no sabe, ha habido acosos laborales, el tema, por ejemplo, de los comportamientos que afectan el tema de la dignidad de la persona, ¿no? Digamos, por situaciones lesivas relacionados al tema del trabajo, la intralaboralidad, el tema de la extralaboralidad, entonces puedo llegar a tener riesgos psicosociales fuertes, que se traducen en ansiedades, que se traducen, por ejemplo, en desarrollo de bipolaridades, de inicio de esquizofrenia, gente que no tenía esquizofrenia y está con la primera base de esquizofrenia, porque obviamente, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tu cerebro es electricidad, ¿no? Es electricidad que cuando obviamente chocan, alguna de ellas, es tan maravilloso que si nosotros estamos normal y que no tenemos, por ejemplo, ataques epilépticos, es porque no chocan entre ellas, ¿no? Pero si es que chocara, en principio podemos tener ataques epilépticos. O sea, y definitivamente las demás enfermedades que le estoy mencionando, como por ejemplo el tema de un estrés mental, ¿no? Que de repente ya no quiere hacer nada, ya no quiere leer, ya no quiere estudiar, ya no quiere trabajar, ya no quiere contestar por teléfono porque ya le agarra fobia. O sea, todo nace de una situación pues que el cerebro se hastía y dice, ¿sabe qué? Ya no vas más. Y eso puede provocar náuseas, dolor de estómago, dolor de migrañas. O sea, hay una serie de enfermedades. Gestión de riesgos. Entonces, en la gestión de riesgo como base, se recomienda, yo les recomiendo, obviamente, el planear, determinar los objetivos y las metas en base a un contexto evaluado, ver el diagnóstico de las prácticas actuales, qué es lo que obviamente se puede mejorar, definir las responsabilidades, por qué, qué y cómo, y realmente no solamente el por qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó, sino también, obviamente, qué es lo que se propone realidad hacer, porque si yo sé el contexto, ya qué es lo que vamos a proponer, qué es lo que vamos a hacer, organizar talleres, cursos de capacitación, implementar las mejoras, reconocimientos motivacionales para el personal, todo tipo de personal, puede ser gerentes, puede ser operarios, etcétera. Inclusive hasta contratistas, si tenemos contratistas que son nuestros aliados estratégicos, ¿no? Y que es un aliado estratégico, aquel contratista que siempre trabaja con nosotros, ¿no? Entonces también se le tiene que extender el tema del sistema de gestión. Verificar, evaluar y validar, ¿no? El plan de acción, los objetivos y metas, actuar y corregir y estandarizar, revisar retroalimentación, hacer correcciones, hay que estandarizar, hacer, verificar y actuar, qué es lo que voy a hacer. Dentro de este contexto, el costo de lesión y enfermedades, porque por un lado hablamos qué es lo que debemos temáticamente trabajar, porque esta es la base de la mejora continua, la base que en su momento fue la SOSA 18001-2007, la base de la Ley 29783 y su reglamento y su modificatoria, la base de la ISO 45001 y la base de todo profesional que obviamente trabaja en ingeniería, para hacer reingeniería, para hacer mejoras, etcétera, es lo que obviamente se trabaja, hablando del ciclo PAVA también. Entonces, dentro de ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que, porque no podemos hablar de salud ocupacional y no hablar, por ejemplo, de los costos de la lesión y las enfermedades, porque estamos llevando un curso de higiene laboral. Y la higiene laboral tiene un contexto de conocer las leyes, conocer obviamente el contexto de la salud ocupacional, para poder obviamente ver porque estamos dentro del tema de la salud ocupacional. Ahora, el tema de los costos de lesión y enfermedad, tenemos, por ejemplo, el tema de los médicos, los costos de compensación de costos de asegurados, gastos contabilizados por daño a la propiedad, costos sin asegurar, ¿no? Y tenemos los costos misceláneos sin asegurar. Por ejemplo, de los gastos contabilizados por daño a la propiedad, por ejemplo, daño a los edificios,
daños a los equipos y herramientas, daño a lo producido en material, interrupción y retrasos, producción, gastos legales, gastos de equipo y provisiones de emergencia, arriendo de equipos reemplazo, y hablando de los costos misceláneos sin asegurar tiempo de investigación. Por ejemplo, esto es un costo que no hay, ¿no? El que tú hagas una investigación te toma tiempo, te puede tomar hasta 2, 3, 4 meses, dependiendo de lo que yo voy a investigar. Te puede tomar hasta un año. Hacer una compra, por ejemplo, le digo la verdad, y que tenía que estar con el tema de ver todo lo que es lo que es seguridad y toda esa nota, me tomé como un año, o sea, más claro, un año y un mes, que estamos hablando de 13 meses para yo poder estar bien plantada con esa compra, que obviamente la inversión, esa compra venía internacional y la inversión, ojos, para yo estar bien clara de todo, porque todavía faltaba el tema de el proceso de la compra. Y obviamente desde el punto de vista de la parte de calidad y del punto de vista de seguridad de los chicos que iban a usar, esta compra era de $1.200.000. O sea, no era cualquier compra. Entonces, ojo, que eso es algo que obviamente se tiene que poner claro, porque obviamente hay que ver todos los pros y los contras, operatividad, cómo serían los riesgos que van a tener las personas para cuando van a operar esta máquina, qué es lo que se considera, cómo tendría que venir la máquina, va a venir despedazado, va a venir en un solo equipo, o sea, en una sola, que van a venir, venían 11 máquinas y de las 11 máquinas todas tienen que estar bajo un régimen, obviamente, operativo. Porque obviamente cuando está en diferentes regímenes operativos hay un tema de conexiones, etcétera, que tú tienes que hacer por cada parte, por cada fase, ¿no? Cuando obviamente se ve el tema de estos procesos. Entonces, tiempo de trámites administrativo, menor producción del trabajador, el lesionado, ¿correcto? Porque obviamente un lesionado ya no produce lo mismo que antes. Una persona que está lesionada ya no produce lo mismo. Si antes era no sé, un 80% en promedio, ahora va a ser pues un 70%, en su mejor de sus esfuerzos. Quizás en algún momento, dependiendo de la parte, si es la muñeca y la mano, un tema de una operación, el tema del tarso, ¿no? Entonces, es difícil. Entonces, esos 10% son costos ocultos. Alguien lo tiene que hacer, que quiere decir que tengo que inyectar posiblemente una persona más en el tema del proceso. Pirámides de BIR, ¿no? La pirámide de BIR nos dice, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Incidentes sin daño o lesión, ¿no? Pueden haber 600 para que ocurra un accidente mortal. Que quiere decir que en este interior pueden haber 30 accidentes de daño a la propiedad o lesiones leves o incidentes en general que a mí me puedan llevar a un accidente mortal, a una lesión grave. Entonces hablamos de investigación, pero investigación desde el punto de vista de incidentes, accidentes, acá están las enfermedades profesionales que obviamente están connotados y no solamente el procedimiento es para la investigación de accidentes. Yo tengo que tener un procedimiento donde voy si hablamos, por ejemplo, hablando de general, de un tema de accidente, voy por controlo la situación para atender a los accidentados. Recopilo los datos y lo demás, obviamente, tanto lo que es salud ocupacional y lo que es el tema de enfermedades ocupacionales, obviamente yo entro en el punto 2, recopilar los datos y hechos en relación a lo que se está presentando, porque acá hubo una situación de un accidentado, pero también hay el tema de una dolencia que se puede presentar. Analizar los datos y determinar el conjunto de causas que esto lo han ocasionado, proponer medidas preventivas y correctivas y también trabajar todo esto en forma proactiva, que es lo que se busca. La investigación te dice a ti, trabaja en forma proactiva y ejecutar los planes de acción propuestos. Verificar la efectividad de los planes implementados y estandarizar y divulgar la información a todos los interesados. Entonces, obviamente yo puedo utilizar este trading, pero la forma de método de cómo voy a conjugar con el tema de, por ejemplo, las muestras que voy a tomar, qué es lo que voy a hacer, ya eso obviamente tengo que hablar con o sea, la gente de ingeniería, los investigadores que me van a acompañar en esta tarea. Ahora, evidencias, ¿no? Evidencia física, componentes, por ejemplo, yo debo tener evidencias, ojo, para el tema de un accidente, tengo evidencias físicas como, por ejemplo, componentes, productos, sustancias, insumos, energías, maquinarias, etcétera. Y para una evidencia de una enfermedad ocupacional, las evidencias pues son el tema de, por ejemplo, los permisos médicos, las recetas médicas, el hecho de que la continuidad en el año, cuántas veces ha ido al médico por esa dolencia, 6, 7 veces, entonces, ¿qué es lo que dijo el médico? Eso se tiene que trabajar con el médico. Evidencias de posición se refiere a la forma en que está dispuesta las cosas en la escena del incidente. En este caso, por ejemplo, en salud ocupacional, cómo está dispuesto el trabajo de la persona, qué
como vimos en el video, se hacen trabajos repetitivos. ¿Cuáles son esos trabajos repetitivos? Yo puedo hacer un diagrama analítico donde yo digo paso por paso qué es lo que la persona está haciendo, dónde puede estar y con tiempos, la carga y cómo puede estar, dónde está el tema, por eso se ha presentado, ¿no? Pero ojo que este análisis debe ser antes que se pronuncie. O sea, si yo llego con mi organización a ver de que yo veo un determinado procedimiento y veo que se está cumpliendo, pero todavía no me ha llamado, o sea, no hay ningún tipo de permiso, situaciones, dolencias, digamos, en descanso de trabajo. Pero yo me doy cuenta que mucho el movimiento de la mano puede llevar a que la persona obviamente tenga problemas en la muñeca. Entonces yo digo, ay, ya, ¿cómo hace esa actividad? Yo la puedo desglosar en un DAP, puedo analizar y puedo crear nuevos procedimientos. Entonces, hay esa investigación, donde luego pongo las propuestas, lo estandarizo y veo obviamente la mejora del mismo. Entonces lo menciono porque en teoría vas a encontrar esto lo que les estoy mencionando, lo que les estoy ponchando, pero les estoy explicando con respecto a la salud ocupacional. La evidencia de personas se refiere a los testimonios de las personas involucradas, sus testimonios, sus situaciones, como lo que hemos visto en el video, ¿no? Los testimonios de ellos. Evidencia documental se refiere a la información documental y sus registros, de cómo, obviamente, también los registros de rendimiento laboral, los registros con respecto a, digamos, su operatividad. De repente me doy cuenta, pues, que en realidad, pues, en las últimas semanas ha bajado su rendimiento con relación, pues, a hace 3 meses atrás, ¿no? Evidencias del proceso, a los datos relacionados al proceso. El análisis causal, ojo, análisis causal, que obviamente toda empresa debe tener los siguientes parámetros que les voy a dar a continuación, tomando un caso real, como asignan el tema de las numeraciones cuando tenemos un sistema de gestión bien adecuado, ¿no? La designación. Por ejemplo, condiciones materiales del trabajo, ¿no? Por ejemplo, órganos móviles alejados de puntos accesibles. Yo puedo colocar, obviamente, el tema de lo que se corresponde a las máquinas, puedo colocarles una numeración, una nomenclatura que es la 601. Zona de operación desprotegida o insuficientemente protegida, la 602. Ejemplo. Inexistencia de elementos dispositivos de control indicador nivel limitado de carga, 604. Por decir algunas, ausencia de medios para la cocinación de la máquina, 607, materiales, productos peligrosos no identificados, 611, de tal manera que cuando yo lleno mis formatos, veo el tema de hablar en la planta, yo puedo hablar con los ingenieros y el 611, tenemos un peligro no identificado, que obviamente no está en el hiper, hay que revisarlo. Clave 611. Materiales con aristas, perfiles cortantes, materiales muy pesados, otras especificaciones, pero si ese nuevo elemento se puede repetir, entonces yo le puedo poner otra numeración. Instalaciones y equipos, protección frente a los contactos eléctricos, directos e inexistentes, protección frente a contactos de, digamos, inexistentes, insuficientes o defectuosos, focos de ignición no controlados, inexistencia y insuficiencia de sectores en el área de trabajo, instalaciones de, digamos, de extinción de incendios incorrectos. Por ejemplo, espacios, accesos y superficies de trabajo de paso, por ejemplo, zonas de trabajo, tránsito y almacenamiento delimitados, aberturas y huecos desprotegidos, vías de evacuación insuficientes o no prácticas, falta de orden y limpieza. En ambiente de trabajo, agresión térmica, que estamos hablando de la parte de la parte térmica. Hay una agresión térmica, hay una elevación de temperatura o también una disminución de temperatura, nivel de ruido ambiental o puntual que provoca enmascaramiento de señales, dificultad de percepción de órdenes verbales. Ojo, que quiere decir que, digamos, hay tanto ruido que obviamente no percibes el tema de lo que te están hablando, ¿no? Iluminación incorrecta, insuficiente deslumbramiento, efecto estroboscópico, nivel de vibración que provoca pérdida de tacto, fatiga, intoxicación aguda por contaminantes químicos, infecciones y alergias, toxicidad por contaminantes biológicos, agresiones por seres vivos, etcétera, ambiente de trabajo. Personales, incapacidad física, deficiencia de la persona, conocimiento de aptitud, falta de cualificación en la tarea, inexperiencia, es deficiente asimilando interpretación, comportamiento, incumplimiento de órdenes, retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad, etcétera. Yo veo, pero esto nace ¿de dónde? De todo lo que obviamente, usualmente, de acuerdo a mis procesos, puede pasar en la empresa o ha pasado de acuerdo a mis investigaciones de accidente, de acuerdo a mis registros de algunas eventualidades. Y otras que pueden haber en el contexto internacional también los puedo coger. Así nacen las tablas. Porque no es que nace porque a alguien se le ocurrió, no, nacen de esta forma. Por eso estamos hablando de un nivel de investigación, de recolección de datos. Fatiga física, mental también. Puedo
connotar, organización y la tarea, el apremio de tiempo, la simultaneidad de actividades por el mismo operario, el tema de aislamiento, el tema de si es monótono, rutinario, comunicación de información, carencia de permiso de trabajo para operaciones de riesgo, deficiencia de los sistemas de comunicación, método de trabajo inexistente o inadecuado, defectos de gestión, porque también pueden haber defectos de gestión, lo tenemos en la 914, por ejemplo, mantenimiento inexistente o inadecuado, inexistencia insuficiente de tarea de identificación, falta de corrección de riesgos y detectados, inexistencia de EPIs, equipo de protección individual necesarios o no ser estos adecuados, productos peligrosos, carente de identificación con etiqueta, intervenciones ante emergencias no previstas. Entonces yo puedo tener listado, digo clave 907, formación inexistente, obviamente yo puedo llenar con mayor tranquilidad los registros, todos conocen sobre el tema, ¿no? Y eso es importante, cuando obviamente ya tengo un sistema de salud ocupacional maduro, ¿correcto? O de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablando de las medidas de control, muy claro, tenemos que tener nosotros en este tema de la higiene laboral, que las medidas de control no pueden ser de un tema de controles menos efectivos, tenemos que trabajar con controles más efectivos. Acá explico lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos lo que es lo que nos enseñan, eliminar, sustituir, control de ingeniería, el tema de controles administrativos, que están las señalizaciones, advertencias, controles administrativos, el tema de los equipos de protección personal. Pero usualmente, porque acá está más gordito, o sea, es la base de lo que es el triángulo, porque la mayoría de empresas va sobre EPP, procedimientos, eh, y si hablamos de elaboración de procedimiento, hablamos de control en ingeniería, pero si hablamos obviamente de realizar, que quiere decir que ya existe el procedimiento, estamos hablando obviamente de controles administrativos. Hacer digamos, una propuesta en base, por ejemplo, al tema de un monitoreo, por ejemplo, de ruido, y decir, pues, uso de EPP y cumplir con el procedimiento, estamos trabajando en, digamos, controles menos efectivos. El control va por un tema de control de ingeniería, seguimiento, ver el tema de cómo va actuando con respecto al procedimiento. O sea, me tengo que meter a controles de ingeniería, sustitución y eliminar, para que acá te dice, los controles del diseño con mayor efectividad son los que trabajas a nivel de eliminación, sustitución y controles de ingeniería. Eso no quiere decir que no van a haber, digamos, seguimientos de capacitaciones, CPP. Eso no quiere decir que no es que no vaya a haber, pero tiene que ser lo menos posible en el sentido, está bien que lo pongas, pero tú debes tender a hacer esto que está aquí, que obviamente son los controles realmente del diseño. Entonces hay que invertir la pirámide, obviamente, para poder diseñar esos métodos de trabajo y poder controlarlos. La jerarquía de controles, por ejemplo, frente al COVID, ¿no? Que obviamente fue propuesta también por el tema de la Organización Mundial de la Salud, te decía peligro, persona infectada por COVID, riesgo, probabilidad de contagio de la persona. Y entonces te decían, oye, los países tienen que trabajar sobre una mayor efectividad sobre los controles de ingeniería, sustitución y eliminación. Acá y vamos a colocar, por ejemplo, EPP, que fue lo que se hizo, dice uso de mascarilla, que es lo que se hizo, uso de lentes de careta, uso de guante y todo lo que obviamente va al lavado, digamos, en el tema de eso uso, control administrativo estaba el lavado de mano, verificar aptitud médica, protocolo frente a COVID-19, tema de temperatura, etcétera, ver si la persona estaba con fiebre, estaba con gripe, distanciamiento social 2 metros, que luego lo fueron reduciendo a 1,5 metros, 1 metro, y un doctor me dijo, no, el distanciamiento social debe ser hasta de 2,5 metros. Con 2,5 metros tú no te vas a contagiar. Evitar saludos con contacto, lavado de manos permanente, control de la temperatura, desinfección de superficies, ¿no? Carteles informativos, difusión de medidas. Control de ingeniería, ventilación de las áreas. Obviamente, ingeniería que hizo, hay que ventilar las áreas, hay que abrir ventanas, hay que ver implementación de barreras físicas entre personas, tratar que obviamente no solamente ellos, sino ver las propuestas del proceso productivo, reordenar la producción, reordenarla en la medida de lo posible para que obviamente las personas trabajen de tal manera de que obviamente no tengan mucho contacto, poder obviamente de repente el contacto por medio de repente del celular, poder tener las órdenes, o sea, cambiar el tema del proceso productivo, hablando desde el punto de vista de información. El otro es contacto virtual, llamadas, mensajes, trabajo remoto, video, hablando de sustitución, trabajo remoto, video, llamadas. Estoy sustituyendo parte del trabajo. ¿Qué quiere decir también? Que dentro de ingeniería debo decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona hace un trabajo operativo. ¿Cómo se hace para que este trabajo operativo venga 2 días a la semana y los demás días, obviamente, lo haga en una forma desde su casa? Porque la parte de reuniones con la gerencia de repente puede ser también por medio virtual, el tema de operativo que tiene que hacerlo con la mano, sin la máquina, eso sí lo hace, entonces comienza a ordenar cuándo yo tengo que tener esta mercadería para que el día jueves salga, entonces quiere decir que el día viernes de la semana anterior o el día lunes, más claro, obviamente la persona tiene que venir a hacer permanencia para poder hacer los productos. Si no terminaba el martes, pero ya el día miércoles, jueves y viernes ya entra lo que es virtualidad.
Entonces, eliminación sin contacto, obviamente que la persona, cuando yo elimino todo ello, es que sí que he logrado como organización tratar de reorganizar en la medida de lo posible el trabajo virtual, lo que tiene que ser virtual, pero para eso tiene que haber un sinceramiento de cuánto es el trabajo que hace, cuáles son las actividades que hace, qué es lo que hace la persona para poder separar los dos y ver y programar. De tal manera que la empresa tampoco se quede sin nadie, o sea, ver, porque siempre si hay 2 secretarias, que haya una o hay 3 o asistentes que suplan el trabajo y que vean que ya hay un trabajo en común. Ya no es que, mira, la secretaria de gerencia, la secretaria del gerente tal, la secretaria, no, que haga un trabajo en común. De tal manera que se podrían pernotar una cada semana y el resto, pues hay una que obviamente es la que va a atender a los gerentes cuando van a ir. Entonces, hay que programar el trabajo. Dos formas de verlo, ¿no? La prevención por obligación y la prevención por convicción. Por obligación, te dice, supervisa que los trabajadores usen, o sea, los EPP, los trabajadores ven si, obviamente, los supervisores si usan EPP, buscan culpables en las investigaciones de accidentes, permiten que la gerencia vea la seguridad como un gasto, permiten porque se supone que el especialista debe de hacer un trabajo a cargo para que el gerente se dé cuenta que la seguridad es una inversión. Pero cuando obviamente no tiene, no es permisible eso y no le interesa, entonces él va a seguir permitiendo que obviamente el gerente piense que es un gasto. Énfasis en las consecuencias de incumplir las normas, porque eso hay que, obviamente, que quiere decir que no hacen un énfasis, no están haciendo un trabajo de capacitación o solamente capacitan sobre el punto. Y cuando uno capacita debe saber cuál es la sesión de aprendizaje, el nivel de aprendizaje. Por eso que en los planes anuales de seguridad, salud en el trabajo, nosotros definimos los planes y programas. Pero dentro de esos planes y programas, les voy a decir, ¿no? Tú programas que vas a hacer en capacitación, por ejemplo, no sé, en uso de extintores, por ejemplo. Entonces, ahí dice uso de extintores, yo voy a necesitar tanto de dinero, etcétera. Pero luego hay un plan y programa de capacitación, netamente, ahí donde yo tengo que poner cuánto va a durar. Primeramente voy a ver el tema de las coordinaciones, voy a ver el tema de lo que se llama el tema de la sesión de aprendizaje, el tema del método de aprendizaje. Eso me va a tomar la preparación, ¿no? O sea, una capacitación de 2 horas no te baja, obviamente, de una preparación de 4 o 5 horas de trabajo para preparar el material. La parte previa también te conecta 2 horas, 3 horas. Ojo, ojo que tienen que tener en cuenta ellos, es muy diferente. Se lidia con los trabajadores, porque hay que lidia significa pues eh, tratar de hacer que lo hagan, te molestas, digamos de ahí de una cosa que le explicas, le llamas la atención, lidiar con los trabajadores, que obviamente es un tema bastante difícil. Ahora, el tema de la convicción, ¿no? ¿Cuál es la convicción que se debe tener? Un trabajo con convicción motiva el autocuidado, ¿no? Que hablamos de cultura en los trabajadores, o sea, ya que las personas sepan lo que es un autocuidado, elimina las causas raíces de los incidentes, porque está trabajando sobre el tema de controles de ingeniería hacia arriba, en la pirámide, demuestra que la seguridad es una inversión. Está demostrando que la seguridad es una inversión. Enfoca en lo positivo de hacer las cosas en forma segura, lidera a los trabajadores. Entonces tenemos que entrar a un tema de planificación. Y en la planificación, aquí tenemos pues que tenemos que tener bien establecida la política, ver mucho la participación de los trabajadores, organizar, ver las responsabilidades, competencia y capacitación, documentación relacionada a en este caso, seguridad, salud en el trabajo, pero es a la salud ocupacional también, acá está incluido, la comunicación, planificación y aplicación, el tema del examen inicial, planificación de desarrollo, objetivos de materia de seguridad, la prevención de los peligros. Y para yo hablar de prevención de los peligros, porque acá en la parte de planificación yo veo el tema del hiper, ¿correcto? Hiper, que no solamente es el tema de seguridad, sino que también tengo que evaluar el tema de la salud ocupacional. Entonces, el hiper tendrá que tener una evaluación sobre seguridad netamente y tendrá que tener una evaluación sobre salud ocupacional con respecto al entorno de trabajo. Ojo que eso no te lo dice la ley, pero la ley te dice tienes que ver la identificación de peligro y riesgo para la seguridad, salud ocupacional, enfermedades ocupacionales, detección temprana. O sea, te lo está diciendo, pero cuando ellos te emiten en la RM050, te emiten un modelo de hiper, el hiper dice, pues se comienza con actividad, peligros, riesgos, controles y obviamente nada más. Y observaciones. Y por eso le digo, hay tantos vacíos en la ley, pero acá te lo está diciendo bien claro. Entonces, tú tienes que hacer que tu hiper tenga una evaluación de seguridad y, por otro lado, el tema de salud ocupacional. ¿Hay modelos al respecto? Sí hay modelos. Ahora,
La evaluación, examen realizado por la dirección, las auditorías, todo lo que tenga que ver con revisión para saber cómo va, y esto va en el tema de la mejora continua, porque eso obviamente es a través del ciclo PAVA, que hablamos de la planificación, del tema obviamente de la, digamos, de todo lo que se llama el actuar, que es lo que voy a planificar, el tema, digamos, de la verificación y el tema, pues, de lo que se llaman las mejoras que voy a hacer. Ahora, luego vienen las medidas preventivas y correctivas que he dado y la mejora continua, la adopción de las medidas en pro de las mejoras. Indicadores que se proponen, ¿correcto? Dentro de este matiz de la salud ocupacional, dentro de este matiz que obviamente vamos a ver en las clases, que son lo que es la higiene laboral, que está dentro del tema de la salud ocupacional, pues obviamente que nosotros tenemos el leading, el IINS, ¿correcto? Que hablamos de lo principal a lo pasado, a lo que obviamente, digamos, no dice que no tenga un efecto y que sea pasado, sino que obviamente, digamos que tendemos al tema de lo principal y ambos, todos es correspondiente. Entonces te dice, debe haber una gestión de la seguridad salud en el trabajo. Esos indicadores que yo me indique la gestión a través del desempeño, ojo, control de los procesos, la monitorización de las exposiciones, hablando de la salud ocupacional, control de exposición y seguimiento de la salud también. Ojo, una cosa es monitorización de las exposiciones y el otro que estamos hablando de los monitoreos, el otro es control de las exposiciones y seguimiento de la salud, resultados pasados de enfermedades y accidentes en el pasado que están en reporte de incidentes y accidentes. Acá hablamos de vigilancia, acá hablamos de los monitoreos, medición y concentración y de la eficacia de los procesos y los indicadores claves. Entonces voy de que lo importante es que yo tenga gestionado el tema del desempeño, pero para yo poder tener gestionado, yo tengo que tener un control de los procesos, una monitorización de las exposiciones de las personas que están en los puntos claves y críticos, que lo voy a levantar a través del IPRI, a través del perfil de riesgo que está en el tema de los mapas de riesgo y ver el control de la exposición y seguimiento a la salud. Indicadores proactivos recomendables vistos desde la seguridad y salud ocupacional. ¿Cuáles son esos indicadores? Por ejemplo, análisis de riesgos de la tarea. El análisis de riesgos de la tarea. Ojo, tarea que sea para seguridad, salud ocupacional, yo tengo que hacer un análisis de riesgo desde esos dos frentes. Observaciones de acciones subestándar, acciones que hace la persona, acciones subestándar, que obviamente se acontece en la empresa, inspecciones de condiciones subestándar, diálogos periódicos de seguridad, ¿no? E inducciones, capacitaciones y entrenamientos, que obviamente yo tengo que decir indicadores porque esto yo lo debo hacer y lo debo evaluar. Revisión y actualización de procedimientos, implementación de mejora referente a la seguridad y salud ocupacional, análisis de puesto de trabajo, cantidad de reuniones, cumplimiento de puntos tratados en reuniones, implementación de pausas activas o gimnasia laboral, auditorías internas, nivel de cumplimiento de requisitos técnicos legales y todo aquello que yo considere, porque no me prohíbe que yo haga, por ejemplo, otras aceptaciones que no están dentro de este récord de indicadores, pero que son proactivos, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones basadas en los registros y en los, digamos, observaciones, por ejemplo, y yo lo puedo incluir. Técnicas para la prevención, técnicas de prevención, por ejemplo, tenemos que prevenir la pérdida de salud, que obviamente hablamos de la medicina del trabajo. Tenemos, por ejemplo, la parte psicosocial, sociológica, contra la insatisfacción que pueda tener la persona provocado por su empleador, por su supervisor, por de repente las condiciones contractuales laborales, digamos, de contrato laboral, etcétera, o familiares que afectan obviamente al tema de la empresa. Evitar la fatiga en el tema de la ergonomía, dolores postraumáticos en algún momento, o también lo que son los trastornos musculoesqueléticos y sus derivados. Previene las enfermedades profesionales. ¿Qué cosa? El tema de la higiene industrial. Una enfermedad profesional es la sordera, otra puede ser de repente el tema de afecciones cardíacas, por el tema de lo que es el tema de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de vibraciones altas, como son taladros percutores o el corte de la madera, un árbol, las sierras, etcétera. O de repente todo lo que tiene que ver con la parte visual, porque de repente estoy armando muchos productos que son a detalle, por ejemplo, relojes Rolex. El que arma un reloj Rolex, por ejemplo, en esas empresas de Estados Unidos, Alemania, obviamente es un reloj que son piezas muy chiquititas y estas personas suelen tener problemas con la vista, ¿correcto? Entonces, ojo,
Seguridad, evitar los accidentes de trabajo. Entonces, por un lado tengo el tema de evitar los accidentes de trabajo y por otro lado tengo que prevenir la pérdida de la salud. Entonces, en el hiper tengo que tener las dos cosas. ¿Me están entendiendo? Y también ver el tema con lo que referente a las enfermedades ocupacionales, que viene el tema de higiene industrial. Yo he visto hiper que hablan sobre el tema de seguridad, sobre el tema de salud ocupacional y sobre el tema de higiene industrial. Hay otros que en la salud ocupacional ponen la higiene industrial, ponen salud ocupacional y el tema de la seguridad. Técnicas para la prevención, ¿no? Antes de entrar a esto, la idea es que ustedes se den cuenta que tienen que ir preparando su material de trabajo cuando sean profesionales, cuando vayan a practicar. O sea, a los docentes les damos clases y ustedes deben en su casa, obviamente, decir, bueno, yo cómo haría el tema de, por ejemplo, de mi hiper, ¿no? Hablando del hiper, ¿no? ¿Cuáles son esas consideraciones adicionales que yo creo que como profesional se deben dar? Porque es tu carrera, te gusta. Entonces, dice, yo creo que esto lo voy a plantear de esta manera. También hay estructuras que son hechas al respecto, pero ¿qué puedo mejorar? Me considero que esta sí de repente está completa, ya esta la puedo utilizar. Y la manejas al revés y al derecho, porque la idea es manejar, utilizar aquellas herramientas que tú te acostumbras, lo ves suave, lo ves dinámico, no solamente para ti, sino para las personas que te van a escuchar, porque ya saben que, por ejemplo, un hiper se tiene que trabajar desde el seno de la organización, hablando de los trabajadores, todo lo que están involucrados en las tareas y en las operaciones. Técnicas para la prevención, elementos básicos, por ejemplo, identificación de responsabilidades en seguridad y salud ocupacional. Responsabilidad que no solamente es el tema del sistema de gestión, sino responsabilidad de todas las empresas, incluida en materia de seguridad, quienes van a llenar los registros, quienes van a hacer el tema de los check-in list, quienes obviamente ven el tema de quiénes son responsables, tratar de generar el tema de liderazgo. Sistema de información estadística, investigación de casos, ¿correcto? Investigación de casos que no necesariamente están involucrados con el tema de un accidente. Puede ser el tema del desarrollo de una enfermedad ocupacional o si es proactivo, me estoy dando cuenta que algo puede suceder en el futuro. Procesos de inspección y evaluación de riesgos también. Gestión de riesgo, te dice hay que identificar el peligro, hay que estimar el riesgo, hay que valorar el riesgo y si el proceso es seguro, el riesgo está controlado, pero si no es seguro, entonces obviamente yo tengo que hacer un análisis de riesgo, ¿correcto? Volver a ver, porque no es seguro, y ahí donde hablamos de evaluación de riesgo residual, para que obviamente poder tener una gestión de riesgo adecuado. O sea, ¿será que el hiper? O sea, yo tengo el tema de, por ejemplo, hablando, ¿no? El tema de, por ejemplo, de seguridad, el tema de salud ocupacional, tengo una evaluación de riesgo. Ojo que la evaluación de riesgo tiene que ser para seguridad y salud ocupacional. Y después que yo planteo una mejora, ¿podrá ser que yo pueda hacer una evaluación de riesgo residual en base a la nueva propuesta? Pues tengo que hacerlo. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Y eso es cierto, pequeños esfuerzos que van sumando algo pequeñito, ¿no? Que alguien diga, mira, he encontrado un toma corriente que está, lo han jalado y está, pues, salido, ¿no? O que de repente alguien diga, mira, voy a tratar en lo posible de que aquí en la planta no voy a usar los audífonos, ¿no? Que son personales, que estoy con mi celular, ¿no? Y son pequeños detalles que van tomando conciencia, porque sabe que si eso lo hace de repente porque no va a escuchar a su jefe y eso puede generar un accidente. La efectividad de un sistema de gestión de riesgos operacionales requiere de la identificación continua, análisis y evaluación de riesgo para comprender su magnitud perdida y el potencial de ocurrencia, así como la adecuación de las medidas de control dentro de la organización. ¿Qué significa? Que hay que hacer un sistema efectivo de un sistema de gestión de riesgo. ¿Cómo yo hago un sistema efectivo? Cuando yo siempre estoy alimentando el tema del hiper, no es una vez al año, como me dice a mí el tema ¿no? De la ley, como mínimo, o sea, ojo, o cada vez que obviamente hay un accidente yo tengo que revisar el tema de, digamos, el hiper, pero no solamente ello, sino actuar proactivamente. Entonces, yo estoy siendo efectiva contra un sistema de gestión que me estoy adelantando a lo que puede suceder, ¿no? Con todas las personas que obviamente están involucradas. Ahora bien, la identificación de peligros es una reunión creativa con actividades adecuadas. Creativa porque, ojo, y pongo la creatividad, porque ahora no es algo serio, no, hay que ser creativo, hay que ver la participación de las personas, que sea algo, por ejemplo, puede ser una tormenta de de ideas, puede ser un brainstorming, ¿no? Sería genial, ¿no? Con posibles colores, cada uno va colocando, hacen esta, pero alguien tiene que monitorear. Listas de verificación, regulaciones, por ejemplo, también me puede ayudar a hacer la identificación de peligro a través de las regulaciones de las OSAS, la EPA, la DOT, ¿no? Estándares de la industria de consenso, de la ANSI, la NFPA, etcétera, que son obviamente estándares de la industria.
hablando pues del tema de EPP, de repente por ahí el tema de lo que tiene que ver con el fuego, el tema que tiene que ver por diferentes cosas. Expertos externos o internos que puedan haber, el análisis de riesgo, los registros de lesiones y enfermedades de OSHA, obviamente, registro de que obviamente también se hace en la empresa, que son los registros, y por qué se habla de OSHA, porque eso va hasta la OSHA, aunque ustedes no lo crean, la información que hay acá en el país se va hasta la OSHA. Y el tema también es de que lo que se hace pues es ver los diferentes aspectos estadísticas que les puedan dar, por ejemplo, condiciones a la comunidad para que obviamente dentro de la seguridad y salud de trabajo para que tengan mayor prestancia, ¿no? Dentro de ese punto. Reclamos de seguro, y para ello, dentro de esto, me pareció interesante que obviamente usted sepa, ¿no? Mientras que la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, ojo que es diferente a OSAS, que había la 18.001, la OSHA es la que obviamente regula el tema de la seguridad en el trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos. Obviamente, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que también trabajan de la mano, establece reglas para lo que se llama limitar la contaminación ambiental. Hablando de los monitoreos ambientales, hablando de la contaminación ambiental, obviamente que están empezando con estudios también de lo que obviamente hay dentro del lugar de trabajo. Un fabricante que produce aire contaminado en gran volumen debe conocer ambos conjuntos de regulaciones, por ejemplo, ¿no? Regulaciones que también el ingeniero de seguridad y salud del trabajo debe conocer. Las regulaciones de OSHA para la calidad del aire a menudo se expresan en forma de límites de exposición PEL para los trabajadores, ¿no? Estas normas limitan la cantidad de cierta sustancia a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un turno típico, ¿correcto? La regulación EPA son diferentes, por ejemplo, la mayoría de las normas relevantes, por ejemplo, ellos trabajan mucho el aire limpio, tanto fuera como dentro de la empresa. Esta regulación limita la cantidad de la sustancia en partículas que se deben tener en el ambiente de trabajo, ¿correcto? Las emisiones, ven mucho las fuentes de emisiones del aire, ¿no? Las fuentes de emisiones que obviamente están deteriorando el aire. Por ejemplo, trabaja mucho sobre el dióxido de nitrógeno, el ozono, el dióxido de azufre, en materias particulares, el monóxido de carbono, el plomo, cantidad de plomo en el aire, etcétera, o en las circunstancias, el lugar del tema de trabajo, ¿no? Algunos de estos límites afectan a los fabricantes típicos, ¿no? Obviamente produciendo aire contaminado, por ejemplo, a través de una gran operación de soldadura y agotando todo hacia el exterior, la compañía puede estar infringiendo las regulaciones de la EPA y de las OSHA porque trabajan en conjunto. Un TIWA, por sus siglas, es un promedio ponderado en el tiempo y su relación con la exposición del trabajador, ¿no? La Administración de la Seguridad de las OSA establece su límite de exposición permisibles en PEL como TIWA. En resumen, el nivel de exposición de un trabajador se promedia durante un cierto periodo de tiempo, generando un turno típico de 8 horas durante una semana laboral de 40 horas, ¿correcto? Ahora, tenemos también la terapia de observación directa. Hablamos nosotros de observaciones, pero esto nace de un tema de terapias de observaciones directas, supervisadas, que implica que un proveedor, obviamente médico, ojo, después de obviamente haber detectado una enfermedad ocupacional, hay dos formas, dos raíces acá. Una que se haya detectado una enfermedad por una persona y que esto obviamente es revisado, hablando de algo personal, ¿no? Que le ha sucedido a la persona y otro que está por el tema de la salud ocupacional. Este tema de terapia de observación DOT, obviamente, lo que ve es el seguimiento del trabajador a nivel de lo que se refiere a la salud ocupacional, hablando si ha sido derivado por un efecto de salud, desarrollo de una enfermedad profesional o de la salud ocupacional que se ha dado dentro de la empresa, ¿no? Eh, eh, y eso es importante. Entonces, y si esta persona de repente, por ejemplo, ¿no? O digamos en centro para ancianos, esta observación, esta terapia de observación lo hacen médicos calificados, si ha sido derivado por el tema de salud ocupacional, están obligados a hacer un seguimiento a este trabajador como parte de los programas de seguro que tiene Estados Unidos. Aquí en el país se ve algo parecido, pero por el tema del seguro, para poder atender a las personas que tienen más de 75, 80 años, es posible que lo escribas a tu señor padre o tus abuelos y que obviamente vaya el doctor a ver. Pero no está todavía trabajado, lo veo, para el tema de la salud ocupacional, salvo que obviamente esta persona sea incapacitante y que obviamente sea declarado como tal, como incapacitante y que obviamente sí tenga obviamente la valoración de este seguimiento. Ahora, para ello se tiene un acompañamiento de un transporte y atención que debe ser de primera, que tenga todas las condiciones. Miren ustedes todos los aspectos, lo cual tenemos que ver, evaluar para poder de repente utilizar, promover y que obviamente tengamos en cuenta los límites permisibles, qué hacer, cuáles son las tendencias, los organismos a nivel internacional, que incluso tienen, digamos, detalles en lo que se refiere al tema de cuáles serían los límites permisibles.
Los análisis de riesgo determinando la severidad de las consecuencias, estimando la probabilidad de ocurrencia, evaluación de la efectividad de los controles, una estimación del nivel de riesgo. Aquí donde yo le hablo, ¿no? Primeramente en el hiper, por favor, creo que es para que ustedes razonen, tengan en su consideración que debe llevar el tema del análisis de, digamos, de lo que se llama la seguridad, el tema de análisis del tema de la salud ocupacional, el tema, pues, analizo los riesgos, porque una cosa es hablar de seguridad, de lo que puede ocurrir accidentes y otra cosa es hablar de los riesgos que puedan dar con relación a la salud ocupacional. Muchos de los CIPER, si ustedes revisan, todo está mezclado. Hacen toda una evaluación, dicen peligros, riesgo, ponen el tema de digamos, las evaluaciones actuales o el tema de control actual, ponen una evaluación y con eso dice ya tengo, obviamente, el tema todo controlado. Y no es así. Hay que tener cuidado. ¿Qué tener en cuenta en una inspección de trabajo? Y dentro de este tema es importante hablarnos sobre la identificación de activos. Se consideran riesgos activos, ¿no? La identificación de activos son los riesgos activos en esta evaluación de riesgos donde yo tengo que ver cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las amenazas, los requisitos legales que puedo estar incumpliendo que pueden realizarse. Y por medio de estas vulnerabilidades veo el análisis del impacto. ¿Correcto? Hay que seleccionar e implementar esos controles del tratamiento del riesgo, que pueden ser asumir el riesgo, reducir el riesgo, eliminar el riesgo o transferir el riesgo, ¿correcto? Este tema de asumir, reducir, eliminar, transferir, obviamente está en función de lo que yo tengo que evaluar, que yo voy a ver esos activos, esos riesgos activos que obviamente se dan, ¿no? Hay nomenclaturas que te hablan de la identificación de activos, por eso yo te hablo acá, te pongo bien claro, identificación de activos se considera riesgos activos, que obviamente que están presentes, no es que yo estoy trabajando proactivamente y puedo creer que puede suceder. No, porque eso también tiene una connotación de cierto riesgo, cierto nivel. Entonces, tenemos que actuar de esta forma. El cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo comunes en las acciones para prevenirlos. Por ejemplo, ¿no? Data relevante sobre la SUNAFIL que me pareció interesante, que obviamente en esta clase usted lo tenga, el plan anual de inspección de trabajo del 2022-2023 te dice, entre el año 2020 y 2022 la SUNAFIL emitió más de 5.400 multas por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. 2020, 863 infracciones sancionadoras. 2083 infracciones sancionadas, 2.459 infracciones sancionadas en el 2022. Finales de 2022, 830 inspectores de trabajo. Proyección a final de 2023, tener 1.250 especializados. Se intensificará la conformación de cuadros especializados, meta de actuaciones introspectivas, 2022, 88.712, alcanzó el 83%. 2023, 92.264. ¡Ojo! Que obviamente que siempre lo que son las actuaciones que obviamente se dan en supervisión de la SUNAFIL son a veces por el tema de denuncias en un 98%. Es lo que hablan obviamente los directores generales de SUNAFIL. Ojo, un 98%, el 2% es por un programa de ellos. No tienen el personal suficiente para estar yendo a todas las empresas, pero cuando caen es porque ha habido una denuncia, digamos, en que definitivamente es una denuncia que no tiene una persona que ellos puedan decir ha sido tal persona, no es una denuncia pues omisiva. Data relevante sobre el Tribunal de Fiscalización Laboral entró en función el 21 de marzo del 2021. Tiene por finalidad resolver los recursos de revisión que solo procederán contra multas muy graves. Un ratito. Un ratito. También hay recursos de apelación con respecto a lo que se puede encontrar en el tema de la fiscalización. Todo hablando sobre seguridad y salud en el trabajo. Principales incumplimientos, para que ustedes vean, comité, no está bien formado el comité, no cumple con la documentación, la matriz CIPER no está bien evaluada, registros obligatorios no cumplen, incluyendo lo que son enfermedades ocupacionales, accidentes, etcétera. Todo ello, exámenes médicos ocupacionales no lo realizan o no están en acorde con el tema de lo que se está haciendo en el proceso. Supervisión de contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo también obviamente no se realiza, supervisión efectiva del sistema de gestión, hablando de seguridad y salud ocupacional en toda la gama, en todo el seguimiento, no se da, documentos del sistema de gestión, documentos, investigación adecuada de accidentes, equipo de protección personal, seguro complementario de adecuados. Entonces eso para que ustedes convengan obviamente cuál es la importancia de obviamente tener el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Ciruela chilena?
Luego tenemos acá los registros del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, no contar con los registros obligatorios, los requisitos mínimos, como decir registro de accidente de trabajo. Ojo, miren, no contar con los registros, entre ellos registro de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, eso es lo que han encontrado, incidentes peligrosos y otros incidentes, registro de exámenes médico ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico, registro de inspecciones internas de seguridad salud en el trabajo, registro de estadística de seguridad y salud, registro de equipo de seguridad o emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro de emergencia, que también va al tema de salud ocupacional, y registros de auditorías. No hay registros corriendo, que todos se encuentran obviamente dentro de la digamos RM050, y no habiendo los registros, aquí sí que la actividad no se ha hecho. Igualito son en las capacitaciones, ¿no? Digamos, medidas de protección y prevención que no se dan, el tema de verificar los temas en materia de seguridad salud ocupacional, las capacitaciones generadas, verificar la duración y obviamente de cada, digamos, dice, no es razonable dedicar 3 horas de un mismo día para realizar las 4 capacitaciones. Aquí está esto que a veces dice, no, mira, es solamente media hora, eso no va o no ven, ¿correcto? Entonces, ahí lo tienen. Luego tenemos principales incumplimientos de los EMOS, no cumplir con realizar exámenes médicos ocupacionales en acorde con la labor desempeñada, regla general, practicar exámenes médicos cada 2 años, cuando la actividad, por ejemplo, es secretarial, pero si hablamos, por ejemplo, de alguien que está con humos o de repente por ahí el tema de manejo con amianto, eso va a ser en función, como diga el médico, con el higienista, cada cuánto tiempo obviamente se le tiene que hacer la evaluación, de repente viene con un tema del ruido, también hay que hacer el tema de la evaluación del ruido. Entonces ahí tenemos supervisión de contratistas, también de la misma manera. Tenemos recomendaciones para evitar multas. Tenemos, por ejemplo, realizar auditorías legales en materia de seguridad, ¿no? Realizar auditorías que obviamente esté el presente, que me llaman el auditor Mintra, ¿no? De lo que te está hablando, elaborar check-in list, elaborar actualización de matriz legal también y realizar capacitaciones especializadas. Pronunciamiento del Tribunal Fiscal Laboral, te dice la resolución 370 del 2023, te dice a la fecha del accidente de trabajo, la impugnante no había implementado los procedimientos instructivos de trabajo, hecho que no permitió al trabajador accidentado el conocimiento pleno de procedimiento de cambio de formato en la máquina AUXPAMA, incrementando los peligros y riesgos del puesto de trabajo, pues su implementación fue posterior al accidente de trabajo. Por lo tanto, tiene pues obviamente el tema que el empleador es responsable. Los empleadores sí deben contar con los procedimientos instructivos de trabajo que permiten que los trabajadores obviamente tengan bien claro qué es lo que obviamente tienen que hacer. No sé si hasta aquí están obviamente claros en el tema, por favor. Chicos, ¿están claros? ¿Entendieron el tema? Porque lo que estoy haciendo es tejer el tema, ¿correcto? Porque no solamente es el tema de higiene pues es el tema de monitorear, ver, pero estamos dentro de un tema de salud ocupacional. ¿Está claro? Ahora, esta es la tarea. No sé si ustedes lo pueden ver aquí. Tarea 3, clase 3. Realizar un análisis de trabajo de desarrollo de salud ocupacional en Estados Unidos y España. ¿Qué quiero? Que ustedes toquen ese tema, ¿no? O sea, más claro, que analicen cómo es el desarrollo de la salud ocupacional, el trabajo en Estados Unidos y en España y compararlo con nuestro país, ¿correcto? Los puntos de vista que obviamente tienen que tener la aplicación de su normativa, qué tan efectivo, estructura de atención que ellos puedan tener al accidentado, a la gente, lo que tiene que ver con salud ocupacional, supervisiones que se realizan en el país, por ejemplo, en nuestro país es una FIR, en quién lo hace en España, las multas, de qué tamaño son en nuestro país, de qué tamaño son de ellos, tipo de enfermedades ocupacionales más desarrolladas en cada país, que se desarrolla más en Estados Unidos, que en España, que en Perú, y compararlo con nuestra realidad de la salud ocupacional en nuestro país y determinar 3 propuestas. Después que ustedes evalúan todo esto, ustedes dicen, voy a determinar 3 propuestas de mejora para gestionar mejor la salud ocupacional. ¿Cuáles serían esas propuestas de mejora que yo considero desde mi punto como estudiante de Ingeniería de Seguridad, Salud en el Trabajo, como futuro ingeniero, que tendría que mejorarse en nuestro país? O quizás podríamos recomendar a Estados Unidos o España. De repente hay algo que sí estamos haciendo recontra sumamente bien elaborado. Entonces usted dice, ¿sabe qué? En USA debería reforzarse tal cosa en España porque aquí en nuestro país nos ha dado resultados, etcétera, todo en base a lo que ustedes van a analizar. O de repente lo que hemos aprendido, vemos que a nuestro país nos falta tales puntos y por lo tanto obviamente se recomienda estos 3 factores. ¿Entendieron?
¿Aló? ¿Aló? Perfecto. Ahora voy a llamar lista porque hoy día en particular tengo un tema y no sé si obviamente hoy día se ha empezado tarde, pero ahorita les voy a explicar un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, acá. Quiero llamar lista porque todavía no me han puesto la asistencia en el campus. Ya tienen en el campus todos sus... A ver, voy primeramente en el campus, ¿ya? Aquí en el campus les voy a colocar. Quiero ver si obviamente aquí les he habilitado. Ay, Dios, les he habilitado esta semana, hoy día en la mañana, me levanto muy temprano, he estado haciendo esto, yo empezaba a empezar todo, y bueno, se visto toda una situación. Miren acá, tienen el sílabo, lo que está actualizado, obviamente, lo voy a actualizar ahora los puntos que se ha dado, porque cada semana estoy actualizando, dándole forma lo más correcto posible, como para, obviamente, que esté actualizado para este semestre. Está el link de clase, que ya va a ser el link que vamos a tener en clase, ya les he colocado, que es el mismo con el cual le he pasado al delegado Mateo. Está la clase 1, su información, el artículo, la clase 2, información, clase 3. Lo que me está faltando es entregarle a la UTE los grupos para que me ponga acá los temas de los trabajos, ¿correcto? Que ya Mateo me pasó hoy día. Pobre Mateo, a la madrugada me ha pasado el pobre. Yo estaba despierta, estaba viendo también la base, ¿no? Sí. Sí, pobrecito, en realidad. Pero yo estaba despierta porque estaba haciendo, pues, avanzando con lo que yo, revisando material, y yo dije, Dios mío, pero, ¿cómo se llama? Quiero entrar al tema de para poder llamar la lista, la otra semana ya, cuando me lo pongan, quiero ver acá, ¿dónde está pegado? Ahorita descabezada. Ya luego vine acá, y me vino acá, higiene. Y estoy acá, perdón, aquí, de acá. Ya, hoy día es 17 de septiembre, aquí voy a tomar la lista, ¿ya? A ver, Albarracín, Curi Rojas. Presente. Curi Rojas, perfecto. Presente. Girón, gracias, Curi. Girón. Presente. Gracias. Rodríguez, Bardales. Presente. Gracias. No está Albarracín, ¿no? Cabello Wong. Flores Condorcuya. Profesora, ¿Qué dice? Dime. Ah, Cabello, ya, gracias. Gracias, amigos. Condorcuya. Espinosa Contreras. Ramírez Medina. Valdivia Castañeda. Presente, profesora. Perfecto, Valdivia Castañeda. A ver, Chuñoca. Perfecto, Chuñoca. Luego de ahí viene Romero Rosales. Presente, profesora. Perfecto. Segura Maldonado. Cisquén Román. Presente, profesora. Perfecto. Vera. Presente, profesora. Gracias, Vera. Presente. A ver, gracias. Arias Benavides. Bernardo Guaroc. Delgado Jonis. Bernardo. Allá, Bernardo. Gracias. Delgado Jonis. ¿Está presente? ¿Me ayuda? Muchas gracias. García Reinaga. Presente, profesora. Perfecto. Fuentes Veraún. Profesora, presente Fuentes. Hola, gracias. Auris. Presente, profesora. Gracias. Ari Valencia. Presente, profesora. Gracias. Atero López, domicilio para el control de la tuberculosis en un municipio de gran complejidad en Brasil, ¿correcto?
¿Cuál es la complejidad que obviamente para tomar en cuenta en lo que nosotros podamos programar, que son el seguimiento de la salud ocupacional, ¿no? De la parte, cómo hacen obviamente el tema, ojo que también el tema de la parte del profesional asignado, todo lo que tiene que ver con los medicamentos, ¿correcto? Porque cuando hacemos contrata, de repente tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos, ¿correcto? Ese es uno. Segundo, es el manual de salud ocupacional. Ese manual de salud ocupacional, obviamente los puntos que tiene, cuáles esto se lo he sacado de INACAL, ¿no? Dispositivos, de otros actores. Saben que INACAL también está haciendo varios documentos con referente a la salud del trabajo. Tenemos la población económicamente activa, que lean obviamente los niños trabajadores, el tema de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Dice, en minería hay trauma acústico, 16.8%, por ejemplo, te dice varitosis 12,2%, silicosis 3,8%. Te habla del número de minero metalúrgico, lo que es mercurialismo, 44%, arsenismo, 36.7%, saturnismo, 17,2%, manufacturero, saturnismo, 37%, trauma acústico, 8,2%, otras, trauma acústico, 3,8%. Correcto, es un estudio de investigación realizado en el Instituto de Salud en el Trabajo, ¿no? Que obviamente se dio a partir del año 2003. Entonces, acá tenemos obviamente el tema de los porcentajes, ¿no? En minería, construcción y transporte, 68 por 100.000 y así sucesivamente, para poder tener un entendido en materia de los manuales de salud ocupacional. Ahora, no sé si todo está claro. Para obviamente pedirles un favor, no sé si podemos terminar la clase ahora, porque justamente estoy con un tema de mi mamá y no ha venido la persona que tiene que verla. Dime. A ver, te voy a... Me guías, ¿ya? Me guías. Me guías, ¿ya? Quiero saber primero si ya, si la clase, mientras que voy buscando, la han entendido, ¿está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Les parece atractivo o no? Yo sí. ¿Les parece atractiva la clase o no? A mí sí. ¿Sí? A ver, espérese. La verdad es que sí, profesora. Con los colegios también nos ayuda bastante. Profesora, buenos días. ¿Cuál es? Dime, dime. Yo me olvidé de decir asistencia, no escuché mi nombre, pensé que todavía ¿Cómo no te llamaba apellidas? asistencia. ¿Cómo te apellidas? Caparachín, profesora. Grupo. Ayúdame con Grupo eso. 1. ¿Albarracín? Caparachín, ¿Puri? profesora, no está mi nombre. ¿Es del grupo 1 eres? ¿Estás seguro? Sí, ¿Albarracín profesora. dice? ¿Ah? ¿Albarracín eres? No, profesora. Ahorita le escribo. Ya. ¿Pero qué es un nuevo nombre? ¿Es un nuevo nombre? ¿Estás en un grupo? Ya, ya. Sí, sí. 7. Perfecto. Cosita rápida, pero del alumno sí me causa extrañeza. ¿Él está inscrito o no? Sí, profesora. Ah, ya. Entonces, ¿en qué grupo va? ¿En el 1, está bien? Profesora, la anterior clase yo me anoté al grupo 1. O sea, en su Excel yo le dicté mi apellido y mi código. Bueno, ahorita me puedes poner, por favor, tu apellido. ¿Tú crees? Puse en el chat, profesora. ¿Ya me lo pusiste? Ay, discúlpame. Grupo 1. No te molestes. Vamos a arreglarlo. No te molestes, pues. Ya. Los datos que requiere pegar no tienen el mismo tamaño de su selección. Ya. Rayos, ¿qué pasó acá? No me permite. Ya, yo lo veo cómo lo pongo, ¿ya? Yo lo pongo. Él va en el grupo 1, ¿no? ¿Cuál es tu Sí, código? profesora. ¿Ya? Ahorita ¿Tu le envío código también cuál el es? código.
¿Cuál es tu código? Puedes ponerlo, tu código. Yo lo puse. Ah, ya. No había visto, gracias. No había visto, voy a ponerlo allá. Nadie más, ¿no? ¿Todo está completo? Bueno, sí, nosotros cuántos grupos somos, somos bastantes, ¿no? Miércoles, son un montón. Son un montón. Son un montón, ¿no? A ver, 15 por 4, 60. O sea, yo necesito 2 horas y media cada clase para que ustedes dicten la... Y si yo comienzo a las 10:50, 11:50, 12:50, 1:50, son 3 horas. Bueno, lo único que nos queda es que obviamente cada grupo tenga 15 minutos, algo así, ¿correcto? Pero no va a poder hacerse todo en una sola clase, sino en 2 clases, ¿me entienden? Así va jalando de 15 a 20 por ahí, no más, ¿está bien? Que sea de 15 a 20 minutos como máximo la clase, o digamos el tema de la sustentación, ¿está bien? No, por grupo. ¿Cómo va a ser en general? Todo grupo, obviamente, sustentan todo. Si conocen el tema, lo van a decir, obviamente, en una manera objetiva y obviamente van a exponer. Entonces, no sé si eso está claro. ¿Sí? ¿Ya? Claro, o sea, son al promedio 50 alumnos, o yo estoy mal de la cabeza. Más o menos, ¿no? Dios santo. Jesús. Entonces hay que llevarlo así. Entonces la otra semana empezamos con las exposiciones. Ahora no hemos tenido break porque hemos estado en el tema. La otra es que comiencen las exposiciones, pero me traslado a otro equipo y ahí los voy siguiendo las exposiciones, puede ser. O podemos quedar hoy día y la otra semana, obviamente, recuperamos a partir de la otra semana 10 minutos cada semana del tiempo que falta ahora. No sé si están de acuerdo. Ay, Dios, de nuevo. Mira para que estaba acá. A ver, ¿cómo me dice que se llama? ¿De qué grupo? Ah, grupo 4, sí, Arias Benavida, tienes razón. Ya le puse presente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Entonces, Yo, profesora, disculpe. ¿quién? ¿Cómo te apellidas? Clavijo. ¿De qué grupo eres? Porque si no, no... ¿Qué Ah, grupo eres? Grupo 7. Ya. Clavijo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, creo que nadie más, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos que les estaría debiendo alrededor de 30 minutos, ¿correcto? ¿Está claro? Ya, perfecto. Entonces, el propósito también, lo que quiero, por favor, es que ustedes,